Matices, los tonos de la actualidad. Les decía que el tema de hoy es el quinto informe del Estado de la región. Don Alberto Mora, el coordinador del estudio, me acompaña esta tarde aquí en Matices. Don Alberto, bienvenido a este programa. Muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la invitación. ¿Por qué se hace y qué significa un Estado de la región? El Estado de la región es una iniciativa del programa Estado de la Nación que desde 1996 da seguimiento a las principales tendencias sociales, económicas, ambientales y políticas de Centroamérica. El informe busca ser un instrumento para que en Centroamérica los países podamos conocer, podamos reconocer nuestra realidad desde una perspectiva distinta, y es la perspectiva que emerge de los desafíos, pero también de las oportunidades que trascienden las fronteras territoriales entre nuestros países y de alguna manera nos afectan a todos. Sí, de alguna manera tenemos como costarricenses la manía de vernos y de medirnos olvidando el contexto centroamericano, Alberto. Pues efectivamente es así, estamos muy ensimismados, muy autorreferenciados en nuestras propias coyunturas y la inmediatez de lo que sucede en cada uno de nuestros países, y perdemos de vista que para países tan pequeños como los centroamericanos, muchos de los factores determinantes de nuestra realidad, y quizás durante las últimas 2 décadas todavía con más fuerza, depende de factores que trascienden nuestras fronteras. La volatilidad de la economía internacional, la vulnerabilidad al cambio climático. Centroamérica es una de las regiones del mundo más vulnerables a sufrir los impactos de este fenómeno, o el tema de estar anclados acá en un territorio que es el puente natural entre el principal centro de producción de drogas y el principal mercado para esas drogas, pues convierte a todos los países en el corredor por el cual transitan los productos hacia el mercado y después los flujos de dinero hacia los centros de producción. Fenómenos como las migraciones intrarregionales, extrarregionales, las cuencas compartidas, los flujos de inversión y comercio, a lo interno de la región, entre los países, pero también desde los países hacia otras regiones. Bueno, son procesos que están ahí, son parte de nuestra realidad y determinantes, por supuesto, de lo que sucede a lo interno de nuestros territorios. Sí, casi que vemos a Centroamérica como otro país, pero muy lejano al nuestro. Esa es la particularidad, es como si fuera un país de otra realidad. Además, desde fuera nos ven como unidad. Sí. Prueba de ello es la suscripción de los tratados de libre comercio con los Estados Unidos o el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Difícilmente ese tipo de acuerdos se hubiera podido concretar para cada uno de los países actuando por separado. Además, para los países centroamericanos también, Centroamérica es una plataforma de relacionamiento con el mundo en foros internacionales como pudieran ser Naciones Unidas y otros. Sí. Ustedes dividen el informe en panoramas, ciertamente. El informe tiene 3 grandes apartados. El primero es una síntesis, una visión más estratégica de los principales hallazgos de las distintas investigaciones. Hay un segundo apartado que hemos llamado panorama regional, que es una vista del bosque, un seguimiento de las principales tendencias de la región en materia demográfica, social, económica, ambiental, política y sobre el tema de integración regional. Acá no es un análisis en profundidad, sino más bien caracterizar los cambios. Avanzamos, retrocedimos, en qué avanzamos, en qué retrocedimos, cuál fue la magnitud del cambio que tuvo la región durante el periodo de referencia, que en este caso es 2010-2015. Y hay un tercer componente que hemos llamado dilema estratégico, que ahí sí el análisis es más profundo e incluso nos aventuramos a discutir posibilidades de mejora y escenarios futuros. En este informe profundizamos en el tema de educación, el cual nos fue señalado
como un dilema estratégico para el desarrollo de Centroamérica. Si le parece, vamos desarrollando por los panoramas que ustedes plantean en la síntesis, y uno de ellos, el primero, es el panorama demográfico. ¿Qué plantea como región y nacionalmente en un enfoque regional este panorama? Mire, nunca como hoy Centroamérica ha tenido tanta población en edad joven, en edad productiva. Para una región pequeña como Centroamérica, sin los yacimientos de minerales que pudieran tener países de América del Sur o petróleo, esos famosos commodities que se cotizan en general muy bien en el mercado internacional, los principales activos, los principales recursos para impulsar nuestro desarrollo son nuestra gente y nuestro rico patrimonio natural. Y a la luz de lo que plantea el informe, lo que podemos decir es que estamos desaprovechando ese capital que tenemos para avanzar en materia de desarrollo. En lo relacionado con la población, es necesario destacar que en todos los países estamos en procesos de transición demográfica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos flujos crecientes de población en edad productiva de 15 a 64 años y que esos flujos de población son relativamente mayores a los de la población inactiva, los menores de 15 o los mayores de 65. Bueno, ese periodo en el que esta relación se mantiene favorable, de más gente en edad productiva en relación con los inactivos, se llama bono demográfico. Y fue, por ejemplo, una coyuntura que aprovecharon allá por los 80s o 90s los tigres asiáticos para dar saltos muy significativos, no solo en materia de crecimiento económico, sino también de desarrollo. Bueno, ese periodo se acaba para Costa Rica y Panamá en la presente década, alrededor del año 2020. Para El Salvador en el 2030, para Honduras y Nicaragua en el 2035 y para Guatemala se prolonga hasta el 2050. Eso implica márgenes diferenciados de los países para enfrentar los retos que esa coyuntura demográfica implica en términos de la ampliación de la cobertura y la calidad de servicios sociales básicos para aprovechar esa situación como la salud, la educación, reducir los altos niveles de desnutrición crónica que todavía existen en varios países, ¿verdad? Entonces hay pues oportunidades y hay márgenes de maniobra distintos. También hay riesgos asociados a esta coyuntura. Riesgos, por ejemplo, asociados al hecho de que después de que se acabe este periodo, para que nuestros países puedan tener crecimiento económico, vamos a tener que ser altamente productivos. No podremos darnos el lujo que nos hemos dado durante las últimas décadas de crecer en nuestras economías, sobre todo porque agregamos cada vez más personas al mercado de trabajo. Bueno, cuando acabe el bono demográfico, no podremos hacer eso simplemente porque no tendremos la cantidad de población en edad productiva que hoy tenemos y que tienen todavía países como Honduras, como Nicaragua o Guatemala, donde incluso las tasas de fecundidad, que es uno de los factores que determina este proceso, la cantidad de hijos por mujer, pues son mucho más altas que en el caso de Costa Rica y Panamá, que está alrededor de 2.1 hijos por cada mujer en edad fértil. Eso es lo que plantea para Costa Rica y Panamá, 2.1 hijos para cada mujer. Sí, en el caso de Costa Rica ya estamos en ese nivel, Panamá se está acercando. Ok, va hacia la baja. Hacia la baja la cantidad de hijos por mujer, lo cual hace que si viéramos la población ordenada de menor edad a mayor edad, en Costa Rica y en Panamá, eso en lugar de ser una pirámide, sería como una especie de bolsa ensanchándose hacia la mitad por el peso mayor que tiene la población en edad productiva en relación con la población
inactiva. Sí, pero es interesante porque este es un panorama que es diferente para Costa Rica y Panamá y para el resto de Centroamérica. Ha habido preocupaciones en Costa Rica, por ejemplo, sobre el tema de las pensiones, sabiendo que el sistema solidario en el que hoy vivimos se sostiene precisamente porque hay más personas activas trabajando y menos personas retiradas en edad de pensión. Eso nos va a cambiar a partir del 2020, mientras que el resto de países centroamericanos 2030, 2035, 2050. Existe la posibilidad, estamos en 2016, según el criterio de ustedes, existe la posibilidad de todavía aprovechar en algo, don Alberto, ese bono demográfico del que nos queda a nosotros y a Panamá 4 años. Definitivamente. Para países como Costa Rica y Panamá, que incluso en el contexto regional son los más desarrollados, los que incluso en el periodo que estamos analizando fueron los más dinámicos. Las posibilidades de mejora existen. En el caso de la educación, por ejemplo, en nuestro país es probable que en los próximos años, como ha sucedido recientemente, hayan centros educativos que han reducido su matrícula. Simple y sencillamente porque no hay la cantidad de niños y niñas en edad escolar para mantener los niveles de matrícula de años previos. Bueno, la liberación de recursos que eso implica para esos centros educativos permitiría, por ejemplo, avanzar en materia de calidad, que es uno de los retos que tiene nuestro sistema educativo. Lograr, por ejemplo, disminuir la cantidad de estudiantes por docente para lograr un proceso educativo más personalizado o, por ejemplo, asignar varios docentes a un grupo de tal manera que el proceso educativo sea mucho más intenso y con mayores posibilidades incluso de manejo de, por ejemplo, adecuaciones curriculares o atención a aquellos estudiantes que tienen algún tipo de necesidad especial. Sí, es interesante porque es un cambio en el panorama, es ver los aspectos positivos también de que se acabe ese bono demográfico, pero también el informe demuestra que ha aumentado la población urbana. Si esto que estábamos hablando primero tiene que ver con pensiones y con educación, esto de la población urbana tiene que ver con las presas también. Pero también se genera que persisten las migraciones, don Alberto. Déjeme mencionar algo para completar lo que veníamos conversando. Claro. Bueno, en Costa Rica y en Panamá, la otra cara de la moneda, que quizás es la de mayor presión y mayor riesgo, es el envejecimiento de nuestra población. Hoy ya tenemos flujos importantes de adultos y adultas mayores de 65 años que tienen necesidades de cuidado, necesidades específicas de atención en la salud e incluso algunas de ellas que necesitan ingresos para garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas. Bueno, ahí hay una enorme presión sobre las políticas públicas, incluso también sobre el mercado. Sí. No estamos preparados para atender esa demanda de servicios de cuidado, de atención de una población adulta mayor creciente. Ahora, en relación con lo que usted mencionaba, en todos los países centroamericanos, al igual que en el resto del mundo, se ha dado una mayor concentración de población en centros urbanos. Esto es una tendencia mundial, sin embargo, ha sido mucho más acelerada en el caso de Centroamérica. Pese a ello, los ritmos han sido distintos. Mientras en el caso de Panamá, 3/4 partes de la población están en centros urbanos, en el caso de Guatemala es la mitad. Entonces, bueno, hay ritmos distintos, pero en todos un proceso de concentración de urbanización. De hecho, el informe documenta en una de las investigaciones que el área metropolitana configurada por las ciudades capitales más la periferia se triplicó a nivel regional durante los últimos 40 años, del año 1975 a el año 2014-2015. Este proceso fue mucho más acelerado en ciudades capitales como el Mopán en Belice o Ciudad de Panamá,
donde prácticamente el crecimiento fue superior al 300% durante este periodo, pero en todos los demás países hubo una expansión importante. En Costa Rica alrededor del 193%, con las características bastante similares. En todos los países esa expansión fue del centro hacia la periferia. En todos los países las barreras que limitaron de alguna manera esa expansión fueron aquellas barreras que existen ya naturales en el territorio, los cañones de los ríos o las montañas o los volcanes. En todos los países se dio alrededor de los grandes ejes viales, y en todos los países ese crecimiento, además de acelerado, fue desordenado, sin planificación, pese a que en todos los casos los países cuentan con legislación y con algunos instrumentos de política pública para hacer ordenamiento territorial. ¿Quién definió hacia dónde y cómo crecían las ciudades? Bueno, el sector privado. Básicamente, ellos, al decidir dónde desarrollaban el proyecto de vivienda, el proyecto industrial, el proyecto del nuevo mall, etcétera, definieron la dirección y el ritmo de crecimiento urbano. Esto, por supuesto, tiene consecuencias, no solo las presas que usted menciona, el embotellamiento, sino presiones e impactos ambientales también y productivos. Por ejemplo, un incremento en los tiempos de desplazamiento de la población de los lugares donde vive hacia los sitios en los cuales trabaja o estudia. En todos los países los sistemas de transporte público son bastante deficientes, pese a que en todos los casos se han comenzado a generar algunas iniciativas recientes en favor de innovar y mejorar esa situación. Por supuesto, el caso más emblemático es la operación del metro en Panamá, pero igual en Guatemala encontramos el Transmetro, un sistema de autobuses que cruzan la ciudad. Acá en Costa Rica, bueno, el tema de la reactivación de las interlíneas. Sin embargo, en ninguno de los casos estamos hablando de un sistema de transporte público que para que exista como tal, lo fundamental es la conectividad entre las distintas modalidades de transporte, y que esa conectividad permita más o menos tiempos y horarios predecibles, ¿verdad? Cosa que en ninguno de los países existe. Ni siquiera en Panamá con el metro. Ni siquiera en Panamá. Sí, es interesante, nos parecemos más de lo que cualquiera podría pensar, tomando en consideración la distancia simbólica que siempre hemos asumido. Vamos al panorama social. Ustedes ponen uno de los, subrayan la desnutrición, la obesidad y el sobrepeso. Pareciera paradójico que estas tres palabras estén en la misma conclusión, don Alberto. Sí, algo que destaca el informe es que Centroamérica como región en el 2015 estaba en una mejor situación que en el 2010, cuando publicamos el anterior informe, gracias a que en todos los casos se dio cierto nivel de recuperación en el crecimiento económico después de la crisis de 2008-2009, y ciertas mejoras también en indicadores sociales básicos. Aumentó la esperanza de vida en todos los países, disminuyó la mortalidad infantil, aumentó la inversión social, y gracias a ello también se dio una expansión en las coberturas educativas, por supuesto con brechas a lo interno de la región e incluso a lo interno de los países. Los países mejor posicionados, Costa Rica y Panamá, fueron además los que tuvieron un mayor progreso, lo cual generó pues un ensanchamiento entre las brechas, a lo interno de la región, entre un sur más desarrollado
y un centro norte con persistentes rezagos. Bueno, sí, Centroamérica hoy se ve afectada por rezagos históricos que hacen que cerca de la mitad de la población continúe en condiciones de pobreza, que cerca del 40% de los hogares estén en condición de exclusión social, que la desnutrición crónica de los niños y niñas menores de 5 años a nivel regional sea cercano al 30%, más del doble, digamos, del promedio de América Latina, y en el caso de Guatemala alcance niveles cercanos al 50%, o sea que casi la mitad de los niños y niñas menores de 5 años están desnutridos en Guatemala. Bueno, estos son rezagos históricos que este relativo auge que tuvimos recientemente fue insuficiente para lograr que tuviéramos un progreso muy sustantivo. De hecho, si me permite leer algunos hallazgos claves de este capítulo, a mí me llama poderosamente la atención. Hablando de mortalidad infantil, disminuyó en todos los países entre 2000 y 2013. A nivel regional, la tasa promedio pasó de 26 a 18 defunciones de menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos. Nicaragua y Guatemala tienen los niveles más altos. Vamos a las necesidades básicas insatisfechas. 2014, el 59% de la población tiene al menos una necesidad básica insatisfecha. También tiene que ver regionalmente con el hacinamiento de los hogares y la calidad de la vivienda. Ojo este tema, la inversión social aumentó en todo el istmo. Entre 2000 y 2013 persisten brechas considerables. La inversión regional promedio en salud, por ejemplo, fue de $194 y sus extremos son $714 por habitante en Costa Rica, $79 por habitante en Nicaragua. Es un dato realmente dramático. 10 veces menos. Sí, es impactante. Entre 2000 y 2013, solo El Salvador y en menor medida Panamá lograron reducir la desigualdad de ingresos medida por el coeficiente de Gini. Bueno, ya sabemos que Costa Rica es hoy más desigual que en el año 2000, sin duda. Pero estamos en una región altamente desigual. Dentro de América Latina, la región más desigual del mundo. Para que usted tenga una idea. Claro, no, pero El Salvador y Panamá lograron reducir la desigualdad. Sí, pero pese a esa reducción, que igual se dio en otros países, lo cierto es que alrededor del 2014, el 20% de la población más rica recibía entre el 50 y el 60% del ingreso total. O sea, imagínese usted un pastel, ¿verdad?, donde 2 de los invitados a la mesa se lleven más de la mitad del pastel. Claro, y para el resto no les queda casi nada. Los otros 8 se tienen que comer el restante 40% de ese pastel. Y si ya vamos a los más pobres, que son lo que se suele conocer como los quintiles 1 y 2, el 40% de la población de más bajo ingreso, lo que encontramos es que reciben entre el 9 y el 15% del ingreso total. Entonces, en estas condiciones de concentración, por más auge económico que tengamos, las posibilidades de que eso se traduzca en mejores condiciones de vida para amplios sectores de la población en la región, pues son seriamente limitadas. Don Alberto, sobre el salario mínimo, en 2013 el salario mínimo agrícola en El Salvador, Honduras y Guatemala fue insuficiente para adquirir la canasta básica alimentaria. La situación más crítica, y aquí quiero hacer subrayar esta situación en vista de que es un país vecino que va a elecciones ahorita en noviembre. La situación más crítica es en Nicaragua, donde el costo de la canasta básica alimentaria es 3,27 veces el salario mínimo agrícola. Es decir, tienen que sumar 3 meses de salario y medio para comprar una canasta básica. Solo Costa Rica, ese salario cubre por completo el costo de la canasta básica alimentaria. Y deja algún remanente para cubrir otras necesidades básicas. Sí. Acá es fundamental tener en cuenta de que si bien en las zonas rurales la población accede a los alimentos por otros mecanismos distintos al mercado, porque en muchos casos se da la producción para el autoconsumo o el intercambio o trueque con vecinos que producen pues
productos o cultivan cosas distintas a las que la familia tiene. Lo cierto es que esta situación lo que pone en evidencia son los altos niveles de riesgo de inseguridad alimentaria nutricional. O sea, si esas personas tuvieran que ir al comercio a adquirir los alimentos, pues no tendrían ingresos suficientes para poder comprar ni siquiera la canasta básica. Claro, pero los ponen en una situación de vulnerabilidad enorme, que tendría que ver, por ejemplo, un huracán que pase por, ojalá que no, pero que pase por Nicaragua y que inunde los sembradíos, dejaría un montón de familias prácticamente con inseguridad alimentaria. Por supuesto, y los altos niveles de desnutrición crónica que tiene Centroamérica, sí, pues evidencian de alguna manera que hay problemas serios de acceso a los alimentos, fundamentalmente por el tema del ingreso. Pero déjeme decirle algo más. La situación en materia de seguridad alimentaria nutricional es hoy más compleja que en el pasado por un fenómeno que se llama la doble carga de la malnutrición. Y en la coexistencia en hogares y en comunidades de la desnutrición crónica en menores de 5 años junto con la obesidad y sobrepeso de las mujeres en edad fértil. O sea, una dualidad incluso al interno de un mismo hogar, donde los niños desnutridos y las mujeres con obesidad y sobrepeso. Esto último, dicho sea de paso, muy asociado al incremento en la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas, como el cáncer, la diabetes, la hipertensión, fuertemente determinadas por estilos de vida, dentro de los cuales pues está los hábitos alimenticios y por supuesto la actividad física. ¿Cómo entendemos esta realidad? ¿Por qué se da de niños menores a 5 años desnutridos y mujeres en edad productiva con obesidad? Mire, esto tiene mucho que ver con los cambios en las dietas, con una reducción, por ejemplo, en el consumo de frutas, verduras, vegetales, y un incremento en el consumo de carbohidratos y alimentos pues con un contenido graso muy alto. Esto en muchos casos también sucede debido a que los alimentos poco saludables suelen ser baratos y estar al acceso de la población, y con condiciones de ingreso bajas, pues la gente recurre a esos alimentos baratos que además, claro, por su combinación de ser carbohidratos y grasas, le dan a las personas esa sensación de llenura, claro, ¿verdad? Sin embargo, pues no los están alimentando, ¿verdad? Es como comer pan todo el día, por ejemplo, o bebidas con un alto contenido de azúcar, sí, o preferir comer carbohidratos efectivamente en lugar de algunas legumbres que incluso aportan hierro, sí, un nutriente fundamental, digamos, para reducir los niveles de anemia. Estamos con don Alberto Mora, coordinador del informe Estado de la Región, que realizó el programa Estado de la Nación, por supuesto, en conjunto con otros de las mismas instituciones en el resto de Centroamérica, don Alberto. Esta es una iniciativa que tiene vida gracias al Consejo Nacional de Rectores, las universidades estatales de Costa Rica, que al ser una iniciativa regional también fue apoyada por la Unión Europea a través de 2 programas regionales que tienen en Centroamérica, el PAIRCA 2, Programa de Apoyo a la Integración Regional Centroamericana, ya concluido, el Programa de Seguridad Alimentaria Nutricional en Centroamérica en su segunda fase, PRESANCA 2, y el Programa de Sistema de Indicadores de Seguridad Alimentaria Nutricional, PRECISAN, pero también participaron pues distintos organismos internacionales y regionales como la OIT, como la Cooperación Alemana, la Embajada de Suiza en San José, apoyaron también junto con la Fundación Avina acciones específicas. Que ellos sí nos ven como una región.
además. Sí. 2,57. Vamos al tema económico. ¿Qué dice el informe sobre el tema económico regional? Bueno, como mencionaba al inicio, Centroamérica durante el periodo 2010 de 2014 tuvo cierta recuperación en sus niveles de crecimiento económico después de la crisis del 2008-2009. De hecho, los niveles de crecimiento de Centroamérica fueron superiores al promedio, por ejemplo, de América Latina y fundamentalmente los países de América del Sur, que más bien tuvieron una caída por la contracción en los precios internacionales de esos famosos commodities que ellos producen. Centroamérica a nivel regional creció cerca de un 4% en promedio, sin embargo, pues con distintos ritmos a lo interno de los países, mientras que Panamá creció a cerca del 9%, países como Honduras lo hicieron alrededor del 1.8%, ¿verdad? Hay pues ritmos distintos también a lo interno de los países, pero en todos los casos se dio cierta recuperación en términos macroeconómicos, pero también en los niveles de comercio exterior, de bienes, de servicios, cierto auge del turismo, también de las remesas enviadas por nuestros migrantes en el exterior. A mí hay un dato que me llamó mucho la atención, es la productividad por trabajador en la región centroamericana está por debajo del promedio de América Latina. Sí, y de hecho nos hemos mantenido estancados en este indicador. Los países que han tenido algún progreso en esta materia, Costa Rica y Panamá, se ubican en niveles de alrededor de $20,000 por trabajador, cerca de $10,000 menos que el promedio de América Latina, una región que hay que decir no sobresale a nivel internacional por sus niveles de productividad. Acá lo fundamental es tomar en cuenta que para una región que está en proceso de transición demográfica, tener niveles de productividad bajos o no tener mejoras en este indicador es una pésima noticia. Sí. Porque cuando se nos haya acabado el bono demográfico, cuando tengamos una población envejecida como la que hoy tienen, por ejemplo, las sociedades europeas o Japón, las posibilidades de crecimiento económico nuestro se van a dar únicamente gracias a que la población en edad laboral es altamente productiva. Va a tener que ser altamente productiva para que podamos crecer, y definitivamente no lo estamos haciendo. Sí, ese es un dato muy preocupante. Producimos menos con más trabajadores prácticamente. Bueno, cada trabajador costarricense y centroamericano produce menos que el resto de América Latina. Es una preocupación bastante alta, que lo cruzo con otro dato que tal vez fue el que más atención mediática recibió durante el informe brindado la semana pasada, y es el limitado acceso de los jóvenes al mercado laboral. Sí, si vemos las oportunidades de empleo generadas por este crecimiento, podemos reconocer que al igual que se dio con el desempeño económico en términos porcentuales, si vemos las dinámicas en el mercado laboral, también los niveles de desempleo y la generación de empleo fueron diferenciados entre los países, pero lo que es un patrón generalizado es que son las mujeres y la población joven los que tienen mayores dificultades para insertarse en el mercado laboral, mayores niveles de desempleo. En el caso de las mujeres, sus niveles de desempleo en promedio a nivel regional son cerca de 2.5 puntos porcentuales superiores al desempleo de los hombres, y además tienen una participación en el mercado laboral cercana al 40% a nivel regional. Reciben ingresos menores a los de los hombres cuando se incorporan al mercado laboral, aunque tienen niveles de calificación en general mayores. Y en el caso de los jóvenes, es importante destacar que en la mayor parte de los países las personas de 15 a 24 años
tienen niveles de desempleo que son 2, 3 y hasta 4 veces mayores que los niveles de desempleo promedio a nivel nacional. Quizás el caso más dramático es el caso de Costa Rica, donde los niveles de desempleo de estos grupos jóvenes son mucho mayores que en el resto de los países. Pero esto, si bien es una mala noticia para los jóvenes en este grupo de edad que necesitan trabajar, lo cierto es una buena noticia para el resto de la sociedad, porque quiere decir que en Costa Rica hay un premio en materia de inserción en el mercado laboral si usted decide mantenerse en el sistema educativo y tener más cantidad de años de educación. Es decir, que la educación sí es la llave para un mejor empleo. Claro, que eso tiene que ver también con las dinámicas del mercado laboral y la estructura de la economía, porque en países como Guatemala, como Honduras y en alguna medida Nicaragua, los niveles de desempleo de esta población son mucho menores que los de Costa Rica, pero eso tiene que ver con el hecho de que pues son sistemas productivos donde todavía el peso de la generación de empleo en actividades elementales, generalmente informales, en el sector agrícola, etcétera, es todavía mucho mayor que en el caso de Costa Rica, y por supuesto para ese tipo de ocupaciones no es necesario tener alto nivel educativo. El déficit fiscal no es solo un problema de Costa Rica. El mayor incremento en la deuda que usaron los países para enfrentar el déficit fue en El Salvador, que pasó de 54 a 61% del PIB entre 2009 y 2013. Y la situación más grave, imagínense Belice, que llega a endeudarse un 80% de su Producto Interno Bruto para poder paliar su déficit fiscal. No es solo un problema costarricense, es un problema regional, un mal generalizado. En todos los países el endeudamiento fue una de las salidas que tomaron los estados para hacer frente a los crecientes niveles de déficit fiscal. De hecho, hay que decir, por ejemplo, que en el periodo que estamos reportando, 2010-2014, Costa Rica y Honduras fueron los países que tuvieron mayores niveles de déficit fiscal superiores al 5% del Producto Interno Bruto. El informe hace un análisis prospectivo también en materia de deuda, y lo que plantea ese análisis con base en un modelo desarrollado por un economista centroamericano es que si no se realizan en Centroamérica reformas para incrementar los ingresos, mejorar la calidad del gasto y hacer ajustes también para reducir donde se pueda, o una combinación de ambas cosas, para el año 2019 Honduras podría alcanzar niveles de deuda de alrededor del 75% del Producto Interno Bruto, El Salvador de 70%, y en el caso de Costa Rica del 55% del Producto Interno Bruto. En todos los casos, pues, niveles que implican serios riesgos para la estabilidad y la solvencia económicas. Don Alberto, actualmente, bueno, el déficit fiscal en Costa Rica es superior al 5%, pero ¿cuánto es el nivel de endeudamiento respecto al PIB para enfrentar ese déficit fiscal en Costa Rica? ¿Recuerda el dato? Mire, los niveles de deuda de Costa Rica se han venido incrementando, pero no son tan significativos como los que podríamos encontrar en Honduras o en el caso de Belice. No tengo el dato en este momento. Bueno, aquí lo tengo, ya lo encontré en el informe. Los mayores incrementos en deuda se dieron en Costa Rica y Honduras. En el primero pasó de 23 a 29% del PIB. Bueno. Sí, y en Honduras del 4 al 15%. Sí, es impresionante, sobre todo por el superávit que tuvimos unos años. Que endeudarse para invertir tiene mucho sentido. Claro, ¿verdad? pero para paliar el déficit no. Como por ejemplo, digamos, el incremento en el déficit fiscal de Panamá, pues tuvo una justificación en buena medida
asociada a los niveles de inversión que hizo ese país, no solo en ampliación del canal, sino en la construcción del metro. Bueno, esas son inversiones productivas, apuestas sobre las cuales los países van a recibir réditos futuros. Muy distinto es endeudarse para cubrir el gasto corriente. Así es que lo que pasa en Costa Rica. Si fuéramos una casa, estamos pidiendo plata para pagar la luz y la comida por mes. Le pregunta Luis Fernando Calvo, un tuitero, hablemos de tema demográfico un momento, ¿qué pasa si promovemos un alza en la natalidad actualmente? Es decir, si hacemos medidas de tal forma que las parejas, y las mujeres prácticamente, tengan hoy más niños que lo que teníamos en los últimos 20 años. Pues mire, eso podría darse, sin embargo, se trata de momentos históricos distintos de las sociedades de los países, ¿verdad? Ya nosotros avanzamos y digamos pasamos la página de una sociedad con altos niveles de fecundidad, y estamos hoy en una situación distinta, donde nuestro reto es mejorar la productividad. Si bien existen condiciones para tener atención para una población infantil mayor, lo cierto es que la inserción laboral de las mujeres, sus incluso proyectos de vida que trascienden propiamente la procreación, pues son razones totalmente válidas y justificables de una sociedad moderna, que no deberíamos de despreciar o tratar de revertir, porque tiene mucho sentido con las apuestas y el estilo de desarrollo que ha tenido el país. Es decir, no necesitamos más gente, sino que la poca que quede sea más productiva. Efectivamente, y que no va a ser poca, ¿verdad? Bueno, no, poca en relación a lo que tenemos hoy. Proporcionalmente menor, digamos, pero necesitamos mejorar la productividad. Y dicho sea de paso, esto tiene que ver con, por supuesto, que las generaciones jóvenes asistan a la educación y que esa educación sea de calidad y les permita insertarse en puestos de trabajo de buena calidad y remuneración, pero tiene también que ver con la posibilidad de que brindemos a la población que hoy está activa en el mercado laboral condiciones de capacitación, de profesionalización que les ayuden a ser más productivos ahí donde están ellos trabajando, o que puedan acceder a puestos de trabajo mejor remunerados, mejor calificados que los que hoy están desempeñando. Hay una población rezagada en Costa Rica con bajo nivel educativo, que está activa en el mercado laboral y que como país deberíamos de procurar atender también a través de los programas de formación para el trabajo. Sí, Costa Rica es el segundo país de Centroamérica con más carros, después de Guatemala. Guatemala tenía en 2014 2.693.000 automotores. Costa Rica tiene 1.400.000. Ahí también viene la explicación de las presas. ¿Qué pasa en el tema ambiental, no, Alberto? Bueno, en materia ambiental, como mencionaba al inicio, lo primero que debemos reconocer es que Centroamérica es una región con un rico y diverso patrimonio natural. Sin embargo, hacemos un uso insostenible de este patrimonio. El informe hace una medición de la huella ecológica, quiere decir los patrones de consumo de recursos naturales, la contaminación que generamos, y compara esta huella ecológica con la capacidad de los ecosistemas para recuperarse por sus propios medios de ese consumo que estamos haciendo, de esa contaminación que estamos generando. ¿Y qué nos encontramos? Que como región estamos en una situación de deuda ecológica. O sea, lo que estamos consumiendo, la contaminación que generamos, supera
la capacidad de los ecosistemas de poderse recuperar. Para ponerlo en términos quizás más claros, necesitaríamos alrededor del 2014 una quinta parte más de territorio para soportar los niveles de consumo y de contaminación que estamos generando. Hace poco, menos de 10 años, eso era apenas del 10%, hoy es 18%. Sí. La huella pues crece rápidamente y evidencia esos niveles de consumo que son claramente insostenibles, que ponen en riesgo la disponibilidad de recursos para las futuras generaciones. Si escuchen ustedes qué dato más interesante, Centroamérica en conjunto tiene el 12% de la diversidad biológica del planeta, cuando solo ocupa un 2% de su superficie. Sin embargo, ha perdido el 52% de su biodiversidad original. El 34% de esa pérdida se explica por el cambio en uso del suelo. Y también que mantenemos una alta proporción de los derivados del petróleo en el consumo final de energía, un 48% en el 2013. De hecho, el principal componente de esa huella ecológica es lo que se llama la huella de carbono, muy asociado a la generación de gases de efecto invernadero, muchos producidos por el sector transporte, que como veo usted y que habíamos ya comentado, pues es altamente ineficiente. De hecho, ese incremento en el parque automotor evidencia mucho eso, evidencia necesidades de movilidad de las personas y de las mercaderías que no corresponden con el diseño de las modalidades de transporte público que hoy tenemos en la región. A mí me llamó enormemente la atención este dato entonces, porque Costa Rica es el segundo país con más carros en América Central. Vamos al tema político. ¿Cómo lee el informe, el panorama político en la región? Pues mire, desde una mirada de largo plazo podemos reconocer logros muy importantes en materia institucional y política. Hace apenas 30 años la región estaba sumida en la guerra, en el conflicto, en regímenes autoritarios. Hoy son las elecciones con debilidades, ciertamente, pero son el mecanismo que permite acceder al poder y la posibilidad de cambiar de partidos políticos a cargo del Ejecutivo, designar representantes en las asambleas legislativas, etcétera, y a nivel municipal también. Además, tenemos sistemas institucionales que han logrado desarrollarse para pues dar algunos servicios a la población, y además logramos diversificar las economías, también salir de aquellas economías de guerra e insertarnos en la economía global a través de las exportaciones, del turismo, etcétera. Hay pues logros. No obstante, el informe documenta pues algunos retrocesos. El principal de ellos quizás el de la fragilidad y debilidad de los partidos políticos, muchos de los cuales no logran sobrevivir a un periodo electoral y que reducen sus actividades prácticamente al desempeño de sus fracciones legislativas cuando no están en elecciones. El otro factor sobre el que el informe está llamando la atención es sobre la remilitarización de Centroamérica. El aumento en la cantidad de recursos humanos empleados en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en Guatemala y en El Salvador, fue superior al 50% durante el periodo 2004-2014. Y además, durante este periodo, Centroamérica invirtió en armas y equipo militar cerca de 2.015 millones de dólares, fundamentalmente comprados a los Estados Unidos. 3/4 partes de este monto corresponden a las compras realizadas por Honduras.
Como resultado de este proceso, pues el gasto militar por persona, por ejemplo, por habitante en Honduras, pasó de $9 a cerca de $31, y en El Salvador a cerca de $41 por habitante. Ahora, esto es per se, digamos, una erosión del sistema institucional y la democracia. Pues no necesariamente. O sea, invertir en el ejército, un fortalecimiento, el contar con un ejército robusto, no es necesariamente un riesgo para la democracia, para la institucionalidad. Podríamos decir, por ejemplo, no podríamos decir más bien que países como Francia o Alemania, que tienen ejércitos pues con muchos recursos y muy bien formados, pues sean países en los cuales la democracia está en riesgo. Lo que sucede en el caso de Centroamérica es que ese fortalecimiento de las Fuerzas Armadas no ha sido acompañado de la consolidación de la democracia, de los sistemas de pesos y contrapesos que a lo interno de los estados garanticen la subordinación del poder militar al poder civil. Sí. No existen estados de derecho consolidados y fuertes que logren esta garantía. Don Alberto, nos quedan 4 minutos antes de la canción. 3 minutos. 3 minutos antes de la canción. Para hablar sobre uno de los panoramas más importantes, que es el dilema estratégico de la educación en Centroamérica, para que hagamos el cierre por ahí. Centroamérica, decíamos al inicio, tiene hoy el contingente mayor de su historia, la mayor cantidad de población en edad productiva, en edad laboral, en edad de escolarizarse. Bueno, si lográramos brindarle a esta población educación y educación de calidad, podríamos tener la posibilidad de no solo mejorar los niveles de productividad que tenemos en la región, que como decíamos anteriormente son bajos, sino también incluso generar las capacidades para que estas personas tengan mayor conciencia y capacidad para ejercer sus libertades y derechos para el fortalecimiento de la democracia. Lo que plantea el informe es que Centroamérica tiene alrededor de la educación la posibilidad de hacer una apuesta para el desarrollo, que si bien no es suficiente la educación en sí misma, por sí misma, es una herramienta sin la cual no es posible alcanzar el desarrollo. Tiene que verse acompañada, por supuesto, de transformaciones en los mercados laborales, transformaciones en las economías, pero ciertamente hay posibilidad de impulsar nuestro desarrollo y bienestar a partir de la educación. Y hoy Centroamérica lo que tiene son sistemas educativos excluyentes y de baja calidad. Necesitamos fortalecer la cobertura incluso en países como Costa Rica y Panamá para garantizar la universalización de la educación preescolar, de la educación secundaria, pero también necesitamos muchos mayores esfuerzos para mejorar la calidad. Más aún en países mucho más rezagados en esta materia como Guatemala, como Honduras, como Nicaragua, donde no solo la cobertura es mucho más baja que en Costa Rica y Panamá, sino también los niveles de calidad. Don Alberto, muchas gracias por haber venido hoy y compartir este montón de datos con nosotros. Con todo gusto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Moliendo Café fue la canción que escogió don Alberto hoy. Esta es la versión de Ricardo Montaner. Feliz tarde.